Buenas noches, bienvenidos un lunes más a la cita con Crónicas. Hace 2 años, por estas fechas, las miradas de todo el mundo se dirigían al noroeste de España, al Finisterre. La costa atlántica, Galicia sobre todo, luchaba a brazo partido contra la marea negra derramada por el petrolero Prestige. Diciembre de 2002 fue un mes marcado por las consecuencias de aquel desastre marítimo, pero también por la épica. Cientos de miles de personas se movilizaron para combatir el fuel. Una marea blanca de voluntarios alcanzó en aquellos días las costas gallegas. La batalla contra el chapapote duró meses y planteó muchas preguntas, algunas de ellas todavía sin resolver. El documental que hoy les ofrecemos, Prestige, tal como fuimos, es un intento de encontrar esas respuestas, el relato de lo que pasó realmente y la reflexión actual sobre las consecuencias. En los últimos 30 años, 7 de los mayores desastres marítimos sucedidos en Europa han tenido lugar en Galicia. Policomander, Urquiola, Ercovit, Andros Patria, Casón, Marejeo... Nombres y banderas de todo el mundo que han quedado como hitos negros en la memoria de la costa gallega y de sus habitantes. Like a dog without a bone, an actor out alone. 60.000 mercantes, alrededor de 3.000 petroleros, pasan al año frente a Finisterre. No son mares fáciles, sobre todo en invierno. Aquel noviembre de 2002 hubo 22 temporales. Este era uno de esos barcos que aquellos días cabalgaban la tormenta. Un petrolero con 27 años en sus cuadernas, en ruta desde el Báltico y con rumbo a donde el armador logre vender la carga. 77.000 toneladas de fuel, el residuo del refino del petróleo. Va tripulado por 27 marineros, ni peores ni mejores que los que se pueden contratar por $750 al mes, y al mando de un capitán que debería llevar 2 años jubilado. A primera hora de la tarde, a bordo se oye un estruendo y el barco se escora bruscamente. El capitán manda al segundo oficial a apretar un botón rojo que los marineros supersticiosos miran de reojo. En Galicia, en el Centro de Control Marítimo de Fisterra, suena por primera vez el paradójico nombre del barco, Prestige. Está a 27 millas y media, 50 kilómetros de la costa. Los helicópteros de rescate llegan en media hora. El capitán Apóstolos Mangouras ha solicitado evacuar a la tripulación. Algunos se han puesto a llorar y sabe que no les serán de mucha ayuda. En ese momento vemos que van 2 de los marineros, 2 marineros de estos filipinos, me imagino, y los vemos justo en mitad del barco yendo de popa a proa. Y recuerdo en ese momento que desaparecen de debajo de las olas, entonces empezamos todos a gritar. Inicialmente parece que tendimos hacia ellos y buenas a primeras pues como una película. Desaparece todo el agua y nos los encontramos agarrados de los pasamanos. Gracias a Dios pues estaban a salvo y a bordo todavía. A la misma hora en que los tripulantes tocan tierra, llega al lugar del accidente el remolcador Ría de Vigo, contratado por la Sociedad Estatal de Salvamento Marítimo, SASEMAR. En tierra todo apunta a que todo va correctamente. Pero en el mar, ni el rescatador ni el rescatado inician las maniobras para el remolque. Hay una serie de empresas que actúan subcontratadas, en este caso la Remolcanosa y el Ría de Vigo, pero cuando acuden a un salvamento acuden con un interés privado. En ningún caso anuncian al barco que está corriendo un riesgo, que están acudiendo por parte del Estado y por tanto el salvamento es gratuito. Es como si alguien llama, se le está quemando su casa y los bomberos en la puerta pues preguntan primero si vas a pagar al contado o con tarjeta de crédito.
Los partes internos de Salvamento Marítimo revelan que las autoridades están preocupadas hasta el punto de pensar en enviar guardias civiles al petrolero, pero al final se limitan a esperar. Así pasan 3 horas, el Prestige derivando cada vez más cerca de la costa, al tiempo que derrama su carga, mientras los faxes vuelan de punta a punta de Europa. En 15 minutos, una compañía holandesa de salvamento, Smith Salvage, la que recuperó el submarino ruso Kursk, llega a un acuerdo con la naviera griega del Prestige. Si el rescate sale bien, cobrarán 1/3 del valor de la carga y del barco, en total 36 millones de euros. Si sale mal, los gastos, incluidos específicamente los del socio español, Remolcanosa, propietaria del Ría de Vigo. Los ecos del acuerdo llegan al mar. A las 9 de la noche, con una diferencia de 3 minutos, Mangouras comunica que accede al remolque y el Ría de Vigo informa que se dispone a hacerlo. Al acabar el día, el gobierno informa que la operación remolque está en marcha. Creo que en este momento debe de estar a 7 millas aproximadamente. 7 millas era o que nos decía o delegado do goberno. Temos unha testemunha dende Touriñán, dende Muxía. Los habitantes de Muxía escuchan en la radio que el petrolero está siendo remolcado a unas 7 millas, pero por la ventana ven que lo tienen enfrente. Esa mesma noite nos salimos de aquí do muelle, pois serían as 4 da mañán aproximadamente. Salimos do muelle de Muxía e era un olor pero penetrante, pero fortísimo, non? Entonces xa, seguidamente a eso, pois puxamos o radar nunha escala máis larga e xa vimos que había uns ecos que non era normal cerca da costa. Entonces xa, pois empezamos a unir cabos e xa vimos que tiñamos o dichoso petrolero na costa, que facía unhas horas non era verdad que estaba a 27 millas. En realidad, 12 horas después de que remolcado y remolcador se pusieran a la labor, estamos en las mismas. Todos los intentos del Ría de Vigo de amarrar al Prestige fracasaron, pero en tierra se sigue transmitiendo optimismo. La administración vuelve a pensar en mandar a la Guardia Civil, pero por fin otro remolcador logra amarrar al petrolero. Ahora solo falta saber qué hacer con él. En la delegación del gobierno en Galicia, en esta sala, hay un gabinete de crisis para tomar las decisiones. Lo que pudimos averiguar del gabinete de crisis es que era un completo desbarajuste. De hecho, incluso tuvimos la oportunidad casi de estar en el gabinete de crisis. Es decir, había una especie de entrada libre, había un descontrol absoluto. Todo el mundo se comunicaba con alguien por móviles, en fin, era una especie de gallinero, hasta el punto de que gente que ha estado ahí dentro en esos primeros momentos, se percató de que primero las informaciones iban fluyendo desordenadamente, no había ningún mapa de la costa de Galicia, y una persona preguntó por qué no había un mapa, si se estaba hablando de localizaciones, de posibles manchas. Así que una persona cogió, bajó, se fue a una librería y compró unas cartas náuticas de la costa gallega, por lo menos para ir situando, pero una persona que no pertenecía a la delegación de gobierno. Smith Salvage propone meterlo al abrigo de una ría para trasvasar el fuel, pero el gobierno decide alejarlo. Vamos a ver la idea general de la maniobra antes de empezar a tirar de las escotas, no vayamos a zozobrar. Acaba el día. El barco está ya a 65 millas y se anuncia que de madrugada estará fuera del límite de las 120 millas de la zona exclusiva española. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. El Prestige sigue empeñado en no hacer lo que se informó que haría. A las 4 de la mañana debería estar fuera de las 120 millas, pero sigue donde estaba, en la mitad, y ahí seguirá otros 2 días. La única distancia que aumenta es la del boquete del casco, por el que se vierte la carga. Las malas noticias llegan al centro de control, pero la información oficial no la refleja en toda su crudeza. Before he can hear
día 15 de noviembre ya estaba detectada una mancha de 200 metros de ancho por 37 kilómetros de largo, que posteriormente se partió en dos, encontrándose la más cercana a la costa a 5 millas de Cabo Touriñán. Tengan las manchas el tamaño que tenga, estén donde estén, la esperanza de las autoridades está en que se vayan. Todo depende de las corrientes y del viento. Entre las esperanzas depositadas en la meteorología, que ya están preparados todos los medios técnicos y que está al caer el fin de semana, el optimismo oficial emerge. Agora, afortunadamente, xa está entre 65 e 70 millas, co cal o risco prácticamente, bueno, esperemos que non pase nada, pero de pasar algo, pois o risco é sustancialmente menor e incluso poidera que non houvese ningún tipo de risco. Los expertos que han estado en las reuniones de esta mañana dicen, y la de esta tarde, que probablemente sea una mancha de fuel que aparezca y desaparezca porque probablemente esté solidificando. Mangouras abandona el barco para ser detenido en tierra. Pasará 3 meses en la cárcel y 2 años confinado en territorio español, a la espera de un juicio todavía sin fecha, en el que están imputados él y el entonces director general de Marina Mercante. Las películas acaban así, con el malo preso. Esta no. Para casa a miña filla, e cheguei allí, a ver se estou por aquí, ás 9 da mañá, que pasa, xa non se podía pasar por aquí. Ese tío quería andar a vida, xa me montaba todo aquí nunha balsa. Montou o mar de travesía, montou todo isto, e tiña por aquí uns 50 centímetros. Xa, nunca tal viu, claro. Non, miña vida vi porque eu casi cheguei a casa a miña filla, casi chorei, que aquí acabou de estar. No fue solamente Muxía. La primera marea negra, porque se enumeraron, afectó a 190 kilómetros de costa. Afortunadamente, la rápida actuación de las autoridades españolas, que han permitido remolcarlo hasta distancias muy lejanas de la costa y controlar los vertidos, hace que no temamos por una catástrofe ecológica como ha ocurrido en épocas anteriores. Esta no es una marea negra, esto son manchas sueltas. Casi todos los demás responsables políticos estaban lejos de la costa petroleada. El Prestige sigue capeando el temporal como puede. Está casi en el punto de partida, a 48 millas de la costa, enfilando al sur, procurando mares más tranquilos. Hemos tenido que añadir este papel porque la carta que tenemos es esta. Pero todos son conscientes de que no llegará. Con respecto al alejamiento del barco, yo creo que la pregunta que tenemos todos en cuestión, lo que nos queda a todos en el aire, es ¿alejarlo a dónde? La decisión de alejar el barco de Muxía es una decisión lógica. Y yo no creo que no haya nadie de ningún partido político, ni de derechas, ni de izquierdas, ni de centro, ni de arriba, ni de abajo, que diga que el barco tenía que haberse estrellado en Muxía. Y cuando el barco estaba, dicen, el rumbo errático que siguió el barco. Oiga, mire usted, cuando estaba a 69 millas, quien se hace cargo y quien se hace responsable de lo que es el rumbo que tiene que seguir el barco es la compañía aseguradora del barco. Porque de haber sido nosotros los que hubiéramos determinado los rumbos, hubiéramos sido sin solución de continuidad, los responsables subsidiarios de lo que hubiera pasado con el barco. Al romper el 7º día rompió también el barco, después de recorrer herido 437 kilómetros y derramar 60.000 toneladas de fuel, aunque entonces aseguró que fueron poco más de 20.000. Tardará 8 horas en hundirse, a 240 kilómetros de la costa y a 3.600 metros de profundidad. Yo solamente estoy orgulloso de una cosa, y es de haber dado la cara, que era lo que me correspondía en ese momento. Yo he dado la cara y no me he escondido en ningún momento y he estado al pie del cañón el tiempo que ha hecho falta. Yo no me salí nunca del guión que determinaba Marina Mercante. De lo que han dicho que yo dije, hay cantidad de mentiras. Por ejemplo, estoy esperando a que alguien me enseñe una cinta
en la que yo diga que el fuel va a terminar en el fondo del mar como un adoquín. Unha marea negra, teño que decirlo, a pesar de ser políticamente incorrecto, as mareas negras sempre chegan á terra. Non importa os medios que se poñan. É unha falsedade transmitir á sociedade que isto con medios arranxa. Isto non é certo. A mí me parece moi mal isto que sempre ocurre en Galicia. Ya pasou con el Mar Egeo e agora con el Prestige. Chamo Manel, estou como moita xente deste país en paro. E, bueno, sobre o Prestige que vou opinar. Teña que ir moita xente para a cárcel. Es la tercera o cuarta marea negra que he visto en mi vida, pero como esta ninguna, que los gallegos nos sentimos muy abandonados por los políticos, que no hay derecho a todo lo que han hecho con nosotros. Yo soy Fernando, un niño de 7 años, y el Prestige es algo inexcusable. La víspera del hundimiento, 2 días después de la marea negra, la administración había aumentado los efectivos en las playas. De poco más de una docena de personas a 350. Menos de 2 por kilómetro de costa afectada. España no tiene buques anticontaminación. El remolcador público más cercano a Galicia tiene base en Gijón. En toda la costa gallega no hay ni 8 kilómetros de barreras marinas. Cando estou a facer un traballo como informador na Costa da Morte, chego, por exemplo, ao Areal de Traba, a praia de Traba, e vexo aquel espectáculo dantesco, non? Aquel inferno. Aínda non hai ninguén ali. A traballar mentras está a dicir, se fala de dúcias e de centos de persoas que están a limpar, non? Eses escenarios concretos. Chego a Camelle e me din os mariñeiros din que eles que quixeron traballar e que non tiñan nin medios, ninguén se preocupou de levarlles os medios máis elementais, como unha pala, non? Todo iso pasou eses días, non podemos esquecelo, non? Estuve 15 días quitando no chapapote, eu a única muller de Muxía que estuvo quitando o chapapote. Primeiro, non tiñanos nada, que tuvemos que ir todo con oso. E non tiñanos medios de nada. Ainda houve que dar as comidas das casas pa xente, porque non había. Eu a máis unha amiga, démolo o salmón todo pa a cena de Nochebuena. E dediquenlle isto aos voluntarios todos. En tierra, la primera fuerza de choque contra el fuel fueron los voluntarios. Llegaban de todas partes. Grupos organizados en universidades, asociaciones de vecinos, cuarteles de bomberos, plantillas enteras de pequeñas empresas. Una media de 2.000 en los días laborables y 3.500 los fines de semana. Y lo que estuvimos diciendo los voluntarios es que necesitamos medios, ayuda, coordinación. Eu me acordo cando chegaron os voluntarios e non tiñamos que darlle de comer. Eu me acordo que collín do barco 4 bombonas de butano porque non tiñamos butano para facer de comer. E nós estuvamos así durante un mes e pico, hasta enero. E empezamos a salir polos supermercados e todo o mundo nos empezaba a dar o que queríamos e empezábamos a ir polas aldeas e como nos tempos da guerra, cando se roubaban polos e estas cousas e empezábamos a vir cos furgonetas cargadas de sacos de patacas. Era impresionante, non? Houbo un volco da sociedade galega e da sociedade española en xeral a través do voluntariado, de tal xeito que en determinados momentos pois aparecía tal cantidade de voluntarios que resultaba difícil poder dotalos a todos e organizalos dun xeito digamos perfecto. O que se fixo, eu cuido que se conseguiu, foi pois unha organización razoable. Os voluntarios foron uns apestados para o Partido Popular. En esta casa recibíanse centenares de chamadas e tiñamos a centralita colapsada precisamente de xente que chamaban de todas partes do Estado dicindo que querían vir a traballar
E cando os concellos levaban os voluntarios á praia se encontraban cos representantes gubernamentais tanto da Xunta como do Goberno Central expulsándoos das playas. A sociedade civil, os mariñeiros, os miles de voluntarios que se entregan eran o que estaba funcionando e que do outro lado o único que había era descoordinación, carencia de medios e de recursos, implicación cara a cara. E, por tanto, a sensación e a indignación que crece é a situación por abandono, por incapacidad, por desidia, por desinterés, por incompetencia. En total, sumaron 120.000 personas que realizaron 353.000 jornadas de trabajo, 100.000 más que el ejército. Los militares tuvieron al principio una presencia testimonial. Tardaron 3 semanas en presentarse con apoyo logístico. Más vale tarde un pouco que nunca, o de chegar aquí. Bueno, non sei se é tarde ou temprano, viñamos cando nos mandaron vir. No está calculado cuánto dinero le ahorraron los voluntarios al Estado. Optaron al premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2003, pero el jurado prefirió dárselo a la autora de Harry Potter. La Xunta agradeció su contribución con una campaña publicitaria. Esperamos volver a veros disfrutándolo. Estuve de voluntaria y bueno, un día un chico gallego me dijo que tenía mucho mérito lo que hacíamos porque no era nuestro país, pero en realidad yo creo que no es que tenga mérito, sino que pues en mi caso yo soy mexicana, pero antes que nada soy un ser humano y también este es mi planeta, ¿no? Vivíamos todas nun pobo da Costa da Morte, que ahora está todo manchado de fuel e os mariñeiros están moi preocupados, pero moitos non van a limpiar, pero aunque deberían. Sí hubo marineros en la batida Costa da Morte que salieron a enfrentarse con el fuego del mar. Ese es un euro, ajá. Ai, isto que está lá, dir que isto vai de mal en peor. Isto cada día vai a peor. É un desastre, meu filhinho está nos portos a tope. Vos ben o vedes, Pónseme a carne de geliña porque eu, xa che digo, ese é un recuerdo. Bonito e triste. Pero, quero dicir, para nós que o vivimos, gustaríame que os meus netos, por exemplo, o viran, xa que non o presenciaron, pero que o viran e sí. É dicir, porque eu conté xa non xo creen o que vía. O señor conselleiro de Pesca veu ao Grove, discuteu con todos os sectores extractivos de que era imposible que entrara nesta ría unha semana antes, máis ou menos. E o mesmo día que de entrar, o señor Rajoy estaba dicindo ás 11 da mañá, eu chamaba a miña muller polo móvil e dicía isto está acabado, está entrando todo na ría, non temos nada que facerlle. Ven cantidad del, e Rajoy en ese mismo momento pola raya está dicindo non pasa nada, está a 30 e tantas millas de la ría de Arós. En ese mismo momento, así que imagínate a sensación que puedes sentir en ese momento. No ha llegado, pero en cualquier caso tenemos un barco cerca de la zona de entrada a las Rías Bajas, por si llegara. En principio, llegar a las Rías Bajas podría ser una cantidad muy pequeña. Ese día, cuando la segunda marea negra alcanzó las Rías Bajas, habían pasado 3 semanas desde el accidente, pero tampoco había medios suficientes contra el fuel, ni más organización que la improvisada por los marineros y sus familias. Mira que tivemos que facer esto é das almohadas, de facer as almohadas. Mira, é coas nosas mans, non é nada feito polo gobierno. Las islas y los marineros lograron pararla. 7.000 personas a bordo de 1.200 embarcaciones. Una armada tan decidida como desesperada. Este é o noso barco, mira o noso barco.
E a xente moi desesperada que non sabía o que iba a pasar, nin que facer, nin bidóns para salir outra vez a buscar máis. A xente moi nerviosa, moi desesperada. Viñemos de volta, cheos de chapapote desde os pés hasta a cabeza, e chegamos ao muelle, non tiñamos gasolina, queríamos botar gasolina, non nos la daban no muelle. Non nos fiaban a gasolina, non había nadie que dixera botarlle a gasolina que xa se lle pagará. Non había nadie para darnos roupa de aguas limpas, polo menos para... Non había nada de nada. Entón, eu cada vez xa viña na proa da planeadora chorando, a verdade que viña chorando porque vía como estaba todo. E de repente levantei a vista e vino. Chegar, non ter nada, non darche nada, el estar paseando no muelle como un verdadeiro cacique, co paraguas. Aún habría una tercera marea contra la que lucharon 4.000 embarcaciones. Tanto podías ver unha embarcación a remos, porque había embarcacións a remos, como as planeadoras, como barcos grandes, como de todo. Me ibas acercando e decías, Dios mío, parece unha ciudad flotante, Dios mío. Posteriormente, el gobierno contabilizó la lucha de las lanchas marineras como una estrategia propia más. Uno de aquellos barcos era o Bahía. ¿Qué he aprendido? Poco. Lo único que he aprendido que la administración nos dio la espalda y no nos apoyó lo que tenía que apoyar a la gente que trabajó y que no diga que los marineros que no trabajaron, porque no fue verdad. Hermindo Castro y toda su tripulación murieron 2 años después en el mar que defendieron. Penso que todos os galegos tiñamos que salir á rúa e pegar gritos fortes e facer temblar a terra para que nos deixen de tomar o pelo. La negra del chapapote o la blanca de los voluntarios y de los marineros no fue la única marea. Hubo otra de indignación ciudadana, la marea de los paraguas, la negra y azul. Nunca máis fuise configurando como unha suma de moitos colectivos. Entonces, había colectivos sociales, desde os que estaban xa previamente organizados como sindicatos, partidos políticos e tal, tamén asociacións de todo tipo, desde confrarías, amas de casa, non sei que, colectivos máis alternativos. Toda a sociedade se mobilizou en favor dese sentimento, dese berro que era nunca máis, non? Realmente o que acababa de pasar nas nosas costas era grave e se acababa de alguna forma, se acababa de teñir de negro o branco da nosa bandeira. Entón, pois esa foi a idea. Que a idea, al fin e al cabo, tampouco é unha idea original, está recollida da propia xente na primeira manifestación. A clave desta marca, que empezou sendo un logotipo e acabou sendo unha bandeira e un símbolo, e que logrou conectar emocionalmente coa que a xente quería. Nunca máis convocó su primera manifestación en Santiago el 1 de diciembre. Esperaban reunir 20.000 o 30.000 personas. Toda Galicia ficou en silencio, non? Estarrecida. Ao paso seguinte podían suceder dúas cousas. Unha, meterse na cuncha, non? Como un bivalvo, cada un na súa cuncha, na súa lata de conservas, na casa, agardar a ver que pasaba, ou facer algo diferente do que se fixera, non? Moi diferente do que se fixera, que era reaccionar como pobo, como cidadanía, non? Acudieron entre 200.000 y 300.000. Fue el día 1 en todos los aspectos. A partir de ahí la gente no guardó los paraguas. Los sacó prácticamente una vez por semana por toda Galicia.
5 días después hay manifestaciones en 25 localidades. Mi opinión sobre el Prestige es que una vez más el pueblo ha superado mucho a nuestra clase política. Un mes después del accidente, el presidente del gobierno, José María Aznar, visita Galicia, la torre de control marítimo de A Coruña. Al mes siguiente volverá para presidir un consejo de ministros en el Palacio Municipal coruñés. Rodeado de manifestantes, allí nace el Plan Galicia, un compromiso de inversiones que entonces y ahora es motivo de controversia. Más que nunca vamos a levantar Galicia y otros pueden quedarse ladrando su rencor por las esquinas. La comparación no hizo bajar el volumen de las protestas, tampoco el nivel de asistencia. Incluso potenció la creatividad y la diversidad de la movilización. Se organizaron decenas de exposiciones, se editaron discos, cómics y libros. Una carpa con conciertos y espectáculos, El País de Nunca Máis, recorrió la costa en verano. E unha vez tamén que ergues a cabeza, por así decirlo, do papel, non? Ves que hai unha hostilidade tan grande na reacción do poder, e iso sí que eu penso que, digamos que marcou moito a xente que nos comprometimos aí, non? Teño que decir que efectivamente neste caso non hai dúbida de ninguna clase, que hai un intento de levar á rúa o que non son capaces de levar as urnas. No sé de qué me está hablando. Del caso este de... ¿De qué caso? De la investigación de Prestige. De Nunca Máis. Ah, bueno, yo recibí una denuncia del sindicato este de Manos Limpias y si lo recibí antes de ayer, pues ayer se lo mandé al fiscal jefe de La Coruña para que abriera unas diligencias informativas o de investigación y a ver qué había. El tiempo no ha desactivado las movilizaciones. Y no hay derecho a lo que están haciendo con nosotros, que no le eche la culpa al gobierno, que vamos con 4 casos, el Casón, el Urquiola, el Egeo, aún están cobrando los socialistas, que estén calladitos, que aún están cobrando los del mar Egeo, no hay derecho, que mire Europa por nosotros, Europa, y que viva España, nada más. La marea negra afectó en Galicia a 30.000 personas directamente e indirectamente a 120.000. Isto vai ser o marisco desta Navidad. Pagar, se vai a pagar. A xente, como decimos, o turrón o terá garantido, que é o máis importante. Los perjudicados empezaron a cobrar ya a principios de diciembre 40 euros por día de paro, según zonas y artes, de 2 meses a 1 año. En la Costa da Morte, muchos fueron además contratados para la limpieza.
Muxía, en concreto, se acercó durante un par de meses al pleno empleo. Fui para a riqueza. Este cobrou, o pai cobrou. Bueno, pero cobramos... Nenos a mí que a mí non pagaron nada. Pero, oíste, abuelo, pero cobramos porque tíamos que cobrar. Normal. Non, ou nós andando mar non ganábamos eses cartos. Non me deixaban ir ao mar. Bueno, así está, pois entonces nos tiñan que pagar. Que non é tanta riqueza como pensa moitos, antes, fuimos riqueza. Teñen coches, teñen de todo. A carta no banco. Oíste, o coche xa o tiña antes do Prestige, abuelo? Sí, a ver, entendámonos. Como indemnización por la catástrofe, el gobierno ofreció un año después una media de 1.800 euros a los mariscadores y 2.300 a los marineros, a cambio de renunciar a acciones judiciales futuras. Se acogieron el 90% de los afectados, que cobraron un total de 83 millones de euros. El nuevo gobierno anularía la cláusula de la renuncia a reclamar futuros daños. Ainda hai algunha hora que di ojalá volver a pasar, pero cando din, empezas ya a calar la boca dicindo sí, ainda tes cara a decir ojalá volva a pasar. Por qué? Porque cobrastes 3.000 euros, Pero non miras que cobras 3.000 euros e dentro de 6 meses xa non estés. Quiero saber lo que podemos hacer juntos con la gente de Bretaña, con la gente de Galicia, para evitar otra marea negra, porque es demasiado. Los informes de los que en este momento dispone el Gobierno indican que el combustible que está en el barco, que se ha hundido a 3.500, 4.000 metros de profundidad, va a solidificarse. A pesar de la frialdad del abismo, resultó que no. Salen unos pequeños hilitos, hay 4 en concreto, los que se han visto, 4 regueros, me dicen regueros solidificados con aspecto de plastilina en estiramiento vertical. Deben salir de algunas de las grietas unos hilos. Vertía 120 toneladas diarias por 14 grietas. Se diseñó y se puso en práctica un sofisticado sistema para primero tapar las grietas y más tarde extraer el fuel. Después de 2 años, estos días han concluido los trabajos. Se han extraído 18.000 toneladas de fuel de la proa y se han abandonado a la acción de la naturaleza 900 que contenía la popa. Una inédita aventura tecnológica realizada por Repsol que ha costado 100 millones de euros, más que las indemnizaciones a los marineros. En la costa gallega quedan 66.000 metros cuadrados todavía petroleados, confiados a la acción del mar y a la biorremediación, añadir nutrientes a las bacterias que degradan el petróleo. Lo que queda por determinar es el impacto que el fuel ha causado en el medio y los recursos marinos. Están en marcha alrededor de 80 estudios científicos sobre los efectos de la marea negra. Las primeras conclusiones son que ha afectado a algunas especies y no tanto a otras. Más que mortalidades masivas en la población, en las poblaciones de estas especies, que sí las hubo en determinadas zonas, en las zonas en las cuales no hubo esas mortalidades masivas, lo que hay es un efecto de los hidrocarburos sobre la reproducción de las especies y después sobre el reclutamiento de las especies. Honestamente, o día de hoxe, e sempre digo o día de hoxe, porque hai que esperar 2, 3 anos para saber si realmente seguimos en 2, 3 anos como hasta agora, pois podemos decir, pois xa pasou. Ao día de hoxe non temos elementos que nos poden decir que as cousas empeoraron con respecto ao Prestige, parece que non. Eu percebi, notámoslo, pero que está meio delgado, meio flaco, non sei se o Plankton se o matou ou algo foi. Eso sí que non o sabemos. Por pezas, non. Nós ahora, por pezas, o mellor collemos as mesmas pezas que collemos antes. Pero, sin embargo, por kilos, xa non collemos o mellor a mitad, ou un pouco máis da mitad do que collemos antes. Non, que iso quere dicir que o pulpo é máis pequeno. E preocupa a vostede que o seu neto non se poida dedicar á pesca? A que vai andar logo de caballero por aí. Vai collendo un puesto en Fraga.
Pero la gran pregunta, la de las 1000 respuestas, es, en caso de otra catástrofe, si estaríamos hoy más preparados. Sí, la respuesta es sí. En noviembre del 2004, las costas españolas y las costas europeas están mucho mejor protegidas y mucho más protegidas que antes de la catástrofe del Prestige. Quedan cosas, pero ya hay muchas cosas en marcha y otras que se van a desarrollar en los próximos tiempos y que, desde luego, cambian completamente la situación. Estamos máis preparados, evidentemente. Por exemplo, todos os membros de inspección do que é o Servizo de Gardacostas de Galicia en estes momentos teñen pasado un cursiño para a loita contra a contaminación, o cal os capacita como capataces de cuadrillas e saben como loitar mellor. Ahora, podemos parar unha marea negra? Eu teño as miñas dúbidas. Creo que estamos igual que naquele momento. Os medios e materiales, non creo que haxa máis medios para poder prevenir eso. Fálase de que van de meter moitos medios para evitar contra a contaminación. Bueno, seguimos tendo as palas gardadas, por se acaso, rastrillos, e as planeadoras son nosas, están aí para cando pase outra vez, porque pasará. I can move,